Son las 7:46 de la noche en el Perú, 12:46 de la madrugada en Francia, y agradecemos muy sinceramente al doctor Casalino de recibirnos a esta avanzada hora de la noche, pero en otras oportunidades nos ha ilustrado con su experiencia de la lucha contra el COVID y con su trabajo como médico en la capital francesa. Doctor Casalino, muy buenas noches y bienvenido una vez más a RPP. Buenas noches, gracias por la invitación. Quiero comenzar felicitándolo porque he visto en la prensa francesa que usted ha recibido una condecoración del Senado francés por el trabajo que usted lleva a cabo como médico y por el acercamiento entre nuestros dos países hermanos. Francia sostuvo nuestra independencia y muchos de nuestros próceres se inspiraron ahí, de manera que tenemos una muy vieja relación. Felicitaciones por eso, que honra a nuestro país. Y quisiera comenzar preguntándole cómo ha tomado la noticia de la precisión sobre el número de muertos que ha producido el COVID-19 en el Perú, que nos ha convertido una vez más en el país con la más alta proporción de muertos del mundo. Pienso de que hay dos fenómenos. Antes se podía comprender de que el número de muertos que teníamos en el Perú había una declaración insuficiente. Acá, por ejemplo, en cuanto un paciente decede, se hace una declaración informatizada. Inmediatamente la contabilidad es realizada por un Centro Nacional de Contabilidad de la Mortalidad y se analizan todas las causas de mortalidad. Hay una cultura sumamente rigurosa en el cuerpo médico, en los hospitales, para las declaraciones inmediatas de los decesos, y hay un proceso sumamente riguroso. En el Perú, de lo que yo he conversado con algunos colegas míos, hay una cultura en que se puede declarar con mucho más atraso. Han habido algunos decesos que no han sido declarados y se podía comprender de que haya necesidad de hacer un reequilibraje de cuentas. Pero no me imaginé que ese reequilibraje pudiese ser tan alto. Probablemente se ha buscado hacer sumamente sensible, aunque sea un poco menos específico, es decir, declarar e imputar a la COVID una serie de decesos porque clínicamente parecen relacionados a la COVID, lo que no quiere decir forzosamente que se demostró clínicamente de que había el germen, el virus. Acá, por supuesto, el sistema hospitalario, el sistema de salud permite de hacer mucho más diagnósticos. En el Perú ha sido una de las fallas que ha habido en el sistema. No había una capacidad diagnóstica suficiente a nivel nacional, hablo bien, no solamente en las grandes ciudades. Sí. Es verdad que es un poco sorprendente. Sí, hasta hace poco creíamos que Hungría era el país con la más alta proporción de muertos del mundo, pero en este momento sabemos que la proporción es aún peor en el Perú. Además de ese problema matemático del sistema de declaraciones y de imputabilidad de los decesos, hay que reconocer que el sistema peruano es mucho menos resiliente que los sistemas de otros países. Hungría es un país desarrollado, con un sistema de salud sumamente performante. He tenido la ocasión de visitar hospitales en Budapest y en otras ciudades. En el Perú, uno de los problemas ha sido que la mortalidad no solamente ha sido en relación a las formas muy graves, ha habido un problema de acceso al oxígeno para formas de gravedad ligera, y eso puede tener una sobremortalidad. Ha habido problemas de acceso a cuidados intensivos. Hay una oferta de cuidados intensivos en el Perú sumamente pobre, y eso también puede haber tenido una explicación. Y el tercer elemento es, por supuesto, el problema de los costos. Los cuidados intensivos son sumamente costosos. No todos los peruanos han podido ofrecerse ese costo, y eso también puede explicar una sobremortalidad. Así que pueden haber explicaciones y pueden haber muy buenas razones. Al mismo tiempo hay que manejar todo lo que es números e informaciones de este tipo epidemiológicas, hay que manejarlas con prudencia y analizar. Estos datos nos ponen como el país con la mortalidad más alta, con la tasa de mortalidad más alta en el mundo. ¿Es que es posible? Sí, pero me parece un poco sorprendente y creo que tenemos que analizarla con prudencia.
De acuerdo. Ha comenzado subrayando el tema de la falta de oxígeno. ¿Cómo reacciona usted ante esta realidad y ante el hecho de que la pandemia nos sorprendió con una ley que obligaba a que el oxígeno que se usara por razones medicinales tuviese un porcentaje que no se pide, tengo entendido, en Francia ni otros países desarrollados? Explíquenos este punto, por favor. Eso ha sido un problema técnico que, en cuanto yo tuve conocimiento de eso, conversé acá en los hospitales. El oxígeno medicinal tiene un control calidad acá sumamente riguroso. No es cualquier botella de oxígeno que puede ser utilizada en un paciente. Entonces, en ese sentido, comprendo perfectamente el reglamento que había sido dado en el Perú, que obliga a respetar una calidad y una norma, de tal manera que cuando decimos un paciente tiene 6 litros de oxígeno, tiene 6 litros y no tiene solamente 4,8 porque hay un fenómeno de dilución en la botella. Lo que era un riesgo en el Perú antes, porque, y sobre todo en el manejo de las formas críticas de las enfermedades. Eso lo podemos comprender. Pienso que en un país como el nuestro quiere decir que nuestro sistema de salud ha sido y es muy poco desarrollado. Los únicos países en el mundo en los cuales se ha visto que las personas podían morir por falta de oxígeno ha sido en el Perú, del que he tenido conocimiento directamente, y en países de África, es decir, con un nivel de desarrollo sumamente pobre. Yo he salido del Perú hace un poco más de 30 años y voy al Perú 2 veces por año. No es el Perú que yo veo cuando voy, lo que quiere decir que en el mundo de la salud tenemos realmente un hoyo de desarrollo, un déficit de infraestructura colosal y un déficit de capacidad de respuesta. Lo que esta epidemia ha mostrado es la muy baja resiliencia de nuestro sistema de salud y la necesidad imperiosa de invertir y de desarrollar nuevas estructuras, nuevos sistemas de salud en el Perú. Otra cosa que ha sido hecha patente es la falta de profesionales. No solamente se trata de que haya una UCI con la tecnología requerida, sino tienen que haber especialistas, intensivistas y anestesiólogos, que son los que entuban, me parece, a la gente. Son los anestesiólogos, si estoy bien informado. Hay un mal diseño de la profesión médica en el Perú para que nos hayan faltado los profesionales que hubieran podido salvar a muchas de esas vidas que ahora han abultado el número de muertos por el COVID-19? Eso es una constatación que se ha hecho en muchos países. El problema no es solamente las camas. Una cama de UCI no tiene ningún sentido si usted no tiene un médico especialista y si usted no tiene las enfermeras especializadas. Formar un médico especialista en UCI son por lo menos 10 años. Y si quiere usted que tenga una experiencia suficiente clínica para manejar un paciente grave con COVID, estamos hablando de 12 o 13 años de formación. Hoy día digo, voy a crear esos médicos intensivistas, me va a demorar 12 o 13 años. Para las enfermeras es igual, son 5 años de formación y probablemente 2 o 3 de especialización trabajando en una unidad de cuidados intensivos. Y en muchas partes del mundo el problema de aumentar el número de camas ha sido la incapacidad a poder proponer ese personal equipado, formado, entrenado. Y eso es una de las dificultades de nuestros sistemas de salud. En muchos países, como en el Perú, hemos tenido esa dificultad. Acá en Francia hemos aumentado, por ejemplo, la capacidad de camas de 4.500 a 5.000 camas UCI a nivel nacional. Hemos logrado pasar a 7.500. Pero para eso, Fernando, hemos tenido que cerrar, por ejemplo, en los hospitales de París, las salas de operaciones, para que el personal de enfermería de sala de operaciones que tiene ese entrenamiento pueda ir a ocuparse de las camas de UCI. Hemos tenido que cerrar las salas de operaciones porque los anestesistas que trabajan en UCI han tenido que ir a hacer cuidados intensivos, tienen también esa formación. Y eso nos ha puesto en dificultad. Ha habido una reducción de la capacidad hospitalaria a manejar un cierto número de pacientes quirúrgicos, pacientes con cáncer, porque el personal entrenado que teníamos lo hemos tenido que orientar hacia otros sectores del hospital
para responder a las necesidades de los pacientes COVID. El sistema de salud ha sido sumamente sacudido en todos los países, pero ha habido una capacidad de respuesta. Podemos preguntarnos si en el Perú, y eso vamos a tener que tener algún día un reporte, ¿cuál ha sido la capacidad de respuesta real de nuestro sistema de salud? Si los datos que vemos con 185.000 muertos o 180.000 muertos son reales. ¿Qué pasó con nuestro sistema de salud público y privado? ¿Cómo pudimos responder a esa pandemia? ¿Y cuáles han sido las dificultades, los hoyos de desarrollo para poder venir y comblarlos rápidamente? Tenemos que preparar un programa que nos permita de responder, porque es nuestra obligación como profesionales de salud de responder a las necesidades de la población. En todo caso, se ha creado hoy una comisión, es una de las recomendaciones del informe que se publicó ayer, que prevé que en 15 días haya una respuesta a la pregunta que dejó planteada la Comisión Técnica ayer: ¿por qué es que no se incorporaron los datos que aparecían y los cuestionamientos que surgieron sobre la mala contabilidad de muertos? O sea que dentro de 15 días tendremos por lo menos sobre ese punto una respuesta. Y seguramente eso permitirá que hallemos las causas. Respecto a las causas, no podemos explicarlas todas, pero usted vienen al Perú, nos ha dicho, 2 veces al año, y creo que está comprometido con un proyecto de gobierno francés para ayudar en la construcción de hospitales en el Perú. Se dice que hemos cometido el error de descuidar el primer nivel de atención y hacer creer que todo debe pasar a los hospitales complejos y costosos, descuidando el contacto de médicos de postas de primer nivel con la población. ¿Cuál es su opinión sobre la situación de los servicios hospitalarios en nuestro país desde ese punto de vista? Ha habido un desarrollo incontestable del sistema de salud en el Perú. Cuando yo era niño, he vivido en Acarí, en el departamento de Arequipa, y en Acarí el médico más cercano del lugar donde yo vivía estaba a más de 100 kilómetros en Marcona, o había que ir hasta Nazca, a más de 150 kilómetros, para poder tener acceso a un médico. Hoy en día en todos esos pueblos en el Perú hay una posta médica, hay un médico. Lo primero que llegaron fueron los serumistas y hay un médico. Ha habido un desarrollo del sistema primario de salud sumamente importante. Muchos peruanos han tenido la ocasión, como la tuve yo, de visitar, por ejemplo, el Valle del Colca. Uno va al Valle del Colca y ve las postas médicas. Eso no existía hace 30 años. Ha habido un desarrollo del sistema de atención primario que no es suficiente, que hay que reforzarlo, que hay que poner más estructuras, crear una medicina mucho más integrada. Es incontestablemente cierto. Siempre hay que continuar a mejorar y continuar a desarrollar. En el ejemplo de la pandemia, lo que nos ha puesto en dificultad ha sido la capacidad hospitalaria. Eso no quiere decir que nuestra capacidad hospitalaria tiene que ser sobredesarrollada, porque es muy costosa, pero nuestro país tiene una capacidad sumamente pobre de respuesta hospitalaria. Creo que el Perú al comienzo de la epidemia tenía menos de 500 camas de UCI. 270. No hay 270. No, imagínense, creo que no hay un país en el mundo que haya estado tan subdotado. Si nos comparamos a los países de América Latina, tuve la ocasión de conversar con nuestros amigos de Chile, de Ecuador, nuestra capacidad de UCI era inferior a la de esos países. Bueno, en fin, la doctor única oferta real era privada. Muchas gracias por compartir estas horas de su madrugada con nosotros y espero que la próxima vez que venga al Perú nos lo haga saber para recibirlo presencialmente aquí en RPP. En todo caso, muchas gracias y que tenga lo que le queda de buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Ha sido todo por hoy. Nos damos cita mañana a las 7 de la noche a una nueva versión de las 5 de las 7. Muy buenas noches a todos ustedes.